Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que una idea te despierta antes que el sol, con esa claridad incómoda que no pide permiso, quédate conmigo porque el cielo tiene una respuesta con nombre propio. Estamos a domingo 16 de agosto y el dato fuerte de hoy es doble. El trígono exacto entre la Luna y Urano llega a su punto máximo de nitidez, mientras Marte en Cáncer choca de frente con Neptuno en Aries en una cuadratura que se siente como caminar contra el viento en una calle vacía. Esa fricción entre lo que quieres empujar y lo que el universo te pide soltar es la clave de la jornada, y Leo, con Júpiter iluminando tu signo, tiene un papel protagónico que no puede ignorar. Vamos a desarmar este mapa pieza por pieza. Empecemos por el segundo gran protagonista de hoy, Mercurio en Leo a 10.9 grados, fusionado exactamente con Júpiter en el mismo signo. Esta conjunción activa el pensamiento expansivo, pero ojo porque Mercurio también está en trígono con Saturno retrógrado en Aries. Traducción: las ideas que hoy te llegan con claridad brillante necesitan pasar por un filtro de realidad antes de convertirse en promesas. No firmes nada aún, pero anota todo. El Sol en Leo a 22.8 grados ancla el día en la autoexpresión y la Luna en Libra, en fase creciente al 13.4%, está en conjunción con Venus y en trígono exacto con Urano en Géminis. Esto despierta una necesidad urgente de libertad dentro de tus relaciones. Quieres conectar, pero sin ataduras. Comunícalo con honestidad porque la Luna también cuadra a Marte en Cáncer y esa combinación puede volverte reactivo si sientes que invaden tu espacio emocional. La cuadratura de Marte con Neptuno, que ya mencionamos, añade confusión sobre qué batallas vale la pena pelear. Con Saturno, Neptuno y Plutón retrógrados, estamos en temporada de revisión profunda. No es momento de lanzar proyectos nuevos, sino de pulir la estrategia. La Luna no queda vacía de curso hoy, así que las decisiones importantes pueden esperar a mañana, cuando el cielo esté más claro. Y hablando de claridad, un dato: un 16 de agosto como hoy, en 1960, el paracaidista Joseph Kittinger saltó desde 31 kilómetros de altura, demostrando que los límites son negociables cuando la preparación acompaña al impulso. Toma esa imagen para el día. Ahora veamos cómo se juega esto en cada signo, empezando por Leo. Aries, Saturno retrógrado a 14 grados, en tu signo recibe el trígono exacto de Mercurio en Leo. Esa conversación que aplazaste ayer tiene hoy el cable conectado para que la resuelvas sin rodeos. Marte en Cáncer, en tu casa del dinero y la intimidad, cuadra a Neptuno. No firmes nada que no entiendas del todo, y menos si te prometen rentabilidad fácil. Tu energía está, pero dispersa. El domingo solar te pide dirección, no impulso. En el amor, Venus en Libra toca a Júpiter en Leo. Alguien espera que des el primer paso real, no otro mensaje tibio. En el trabajo, tu paciencia se agota, pero la Luna creciente en Libra te da la claridad para negociar sin estallar. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, cierra los ojos y decide una sola cosa que vas a dejar ir. Después llama a esa persona. No esperes a que anochezca, la puerta está entreabierta, empújala con el hombro. Tauro. Con Venus en Libra a 8 grados tocando a Júpiter en Leo, la mano que ayer te pareció ajena hoy se convierte en el hombro que sostiene tu espalda baja. Ese roce que evitaste, esa llamada que dejaste en visto, tiene fecha de vencimiento esta mañana. La Luna creciente en Libra ilumina tu casa séptima y el trígono exacto con Urano en Géminis te ofrece la salida que tu mandíbula apretada no te deja ver. Soltar el control sobre cómo te perciben. En el trabajo, Mercurio junto a Júpiter en Leo te da la frase exacta para negociar sin alzar la voz, pero Marte en Cáncer, en cuadratura con Neptuno, te advierte: no firmes nada que no puedas masticar despacio. El sábado, el domingo, el lunes, no importa el calendario, tu ritmo es el de la tierra que pisa. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, estira los brazos hacia el techo y decide una sola cosa: ¿a quién le darás tu tiempo sin esperar nada? Ese gesto simple desarma la prisa que no es tuya. Lo que construyes lento, nadie te lo quita. Géminis. Urano en tu signo recibe el trígono exacto de la Luna en Libra, y esa sensación de estar atrapado en tu propia cabeza encuentra una salida inesperada.
Una conversación que no planeaste te devuelve la liviandad. Tu regente Mercurio, fusionado con Júpiter en Leo, dispara tu curiosidad hacia un tema que habías archivado, y ese impulso no es casualidad, es combustible para un proyecto que dejaste a medias. En el amor, Venus en Libra te pide equilibrio, pero no el que tú crees, el que surge cuando dices lo que piensas sin pulirlo tanto. Hoy, domingo regido por el Sol, el 16 de agosto de 1920, marcó un giro en la historia con la fundación de un club que cambiaría el deporte. Tú también puedes fundar un pequeño ritual nuevo. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, llévate un vaso de agua a otra habitación y quédate ahí 5 minutos, sin pantallas, solo respirando. Esa pausa te reordena. Si Mercurio te da ideas, entonces la acción más estratégica es soltar una al aire. Tu mente es puente, no prisión. Cruza. Cáncer. Marte a 2.7 grados de tu signo choca de frente con Neptuno retrógrado, y esa neblina que te hizo dudar de tu propio instinto esta semana se disipa justo cuando más la necesitas clara. Tu energía no se gasta en batallas externas hoy, sino en ese refugio interno donde guardas lo que no dices. La luna en Libra, creciente y a 5.6 grados, forma un trígono exacto con Urano en Géminis. Una conversación pendiente con alguien de tu círculo cercano puede destrabarse con una honestidad que no sabías que tenías. En el trabajo tu sensibilidad se convierte en radar, percibes tensiones ajenas antes de que exploten, pero no cargues con ellas. En el amor, Venus tocando a la luna te pide mostrar vulnerabilidad sin explicarla. El consejo de hoy: cuando notes el primer bostezo de la tarde, llama a esa persona con la que dejaste algo a medias y di lo que sientes en una sola frase, sin adornos. Tu caparazón se abre solo cuando confías en la corriente. Déjate llevar. Leo. Con Mercurio y Júpiter fusionados a 10 grados en tu signo, justo cuando el Sol en Leo a 22 grados te corona, tu mente no solo piensa en grande, piensa en lo que merece ser visto. Ese impulso de amplificar tu voz no es vanidad, es sincronía. El Sol, tu regente, ilumina tu reino interior y te pide que ocupes el centro del escenario que has estado decorando en silencio. Hoy la luna creciente en Libra te muestra el espejo de tus alianzas. Alguien espera que lideres la conversación que define el siguiente acto. En el amor no se trata de pedir permiso, sino de declarar tu presencia con la certeza de quien sabe que su luz alcanza. En tu labor, Mercurio y Júpiter te dan la frase exacta para cerrar un trato o inspirar a tu equipo. La energía está contigo, pero Marte en Cáncer te susurra que no descuides el hogar interno. Un gesto tierno hacia ti mismo recargará tu fuego. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, detente y pronuncia en voz alta aquello que has estado callando por estrategia. El universo responde a tu claridad. Tu corona no pesa cuando la llevas con propósito. Virgo. La luna en Libra, apenas a 5 grados, trígono exacto a Urano en Géminis, te despierta con una inquietud eléctrica en los hombros. Algo que dejaste a medias ayer pide tu mano antes de que la mañana avance. Tu regente Mercurio, fundido con Júpiter en Leo, te da una claridad poco común para diagnosticar qué duele y qué solo molesta. El intestino te habla primero, escúchalo. En el terreno afectivo, Venus y Luna juntas en tu casa séptima suavizan una tensión que cargaste desde el jueves. La próxima vez que esa persona te hable, responde con una pregunta en vez de una defensa. En lo laboral, Marte en Cáncer cuadra a Neptuno retrógrado. Cuidado con prometer plazos que no puedes sostener. Ajusta tu agenda con margen real, no con optimismo. Tu espalda baja es el termómetro de hoy. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, estira los brazos y renegocia una tarea que te pesa. El domingo solar te invita a pulir, no a producir. Afina un solo detalle que otros pasan por alto y tu día queda calibrado. Libra. Con Venus a 8.7 grados de tu signo fundiéndose con la luna en una conjunción que se estrecha a lo largo del día, esa sensación de no encajar del todo por fin encuentra un espejo donde mirarse sin juicio. Alguien te devuelve exactamente lo que das y eso te descoloca tanto como te alivia. No es casualidad que hayas estado midiendo cada palabra. Hoy la balanza se inclina sola hacia el lado que siempre has cuidado menos, el tuyo. Mientras tanto, Mercurio y Júpiter se abrazan en Leo, activando tu casa del trabajo y la rutina. Un proyecto que creías estancado recibe una señal externa que lo reanima,
y tu diplomacia natural se convierte en la herramienta que destraba la negociación. En el amor no busques grandes gestos, lo que ocurre es más sutil, un ajuste de volumen en la comunicación que hace que lo no dicho por fin circule. Tu energía hoy es selectiva, así que no la derroches en explicaciones. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, decide en silencio a qué le dices sí y a qué le dices no, sin justificarlo. Ese gesto interno es tu ancla. La armonía no es ausencia de conflicto, es saber qué merece tu firma. Escorpio, Marte en Cáncer a 2.7 grados cuadrando a Neptuno en Aries. Esa rabia contenida que sentiste anoche al releer el mensaje que no enviaste tiene un nombre. Hoy se llama impulso contra niebla. No la descargues en quien tienes al lado. La cuadratura exacta te pide que la transformes en movimiento físico antes de las 2 de la tarde, cuando la luna en Libra trinó a Urano y te dio la salida lateral que no ves. Esa conversación que llevas 6 días evitando tiene fecha de caducidad y no es la tuya. La luna creciente en tu casa de asociaciones, opuesta a Neptuno, te muestra el escenario. El otro ya decidió, tú sigues negociando con un fantasma. Lo que Mercurio conjunta a Júpiter en Leo ilumina es la carta que debes enviar, no la llamada que temes. El trabajo te pide cerrar una pestaña, dar de baja esa suscripción que sangra tu cuenta desde marzo. Con Venus sextil a Júpiter, el amor no se arregla hablando, se arregla apareciendo. Cuando cruces el umbral de tu casa esta noche, deja el teléfono en otra habitación. La verdad que llevas dentro no necesita audiencia, necesita acción, renace en lo que haces, no en lo que dices. Sagitario. Mercurio fundido con Júpiter en Leo a 10 grados exactos ilumina tu casa de aventuras. Y esa idea que llevas días dándole vueltas en la cabeza hoy tiene la fuerza para volverse plan concreto. Es domingo, día del sol. Tu identidad pide protagonismo, no espera tu permiso. Mientras tanto, la luna creciente en Libra desde tu casa de finanzas sextila a Venus y te empuja a un gesto de generosidad que ya no puedes posponer, no es gasto, es inversión en tu propia libertad. Ese impulso de salir, de responder con honestidad brutal a quien te pidió paciencia, tiene respaldo astral. El trígono de Mercurio con Saturno retrógrado te da la templanza para decir lo que piensas sin quemar puentes. No lo medites hasta mañana. Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, agarra el teléfono y dispara ese mensaje que te hará más libre. Júpiter en Leo te recuerda que tu fe se demuestra andando. Capricornio. Mercurio y Júpiter fusionados en Leo iluminan tu casa de asociaciones y contratos, y esa llamada que has estado aplazando sobre un acuerdo compartido ahora tiene el peso exacto para cerrarse en tus términos. Saturno retrógrado en Aries sigue presionando tu sector de recursos ajenos, así que revisa los números antes de comprometerte con un plan a plazos. La luna creciente en Libra, unida a Venus, te hace ver el valor emocional de una alianza que tratabas como puramente transaccional. No la descartes por fría. En el terreno laboral, tu instinto de controlar cada variable choca con Marte en Cáncer, despertando una necesidad doméstica que exige tu atención. Resuelve el tema de la vivienda o el cuidado familiar con una decisión binaria, sí o no, sin matices que te drenen. Cuando notes el primer bostezo de la tarde, envía ese mensaje pendiente sobre el proyecto conjunto. La base que construyes hoy sostiene tu próximo ascenso. Acuario. Mientras la luna creciente en Libra dispara un trígono exacto con Urano en Géminis, esa idea que te llegó anoche en Duermevela tiene el voltaje justo para convertirse en plan concreto, no en otro borrador olvidado. Tu mente funciona como circuito abierto hoy. Cada conversación que tengas antes del mediodía te entrega una pieza que no sabías que buscabas. En el trabajo, Mercurio junto a Júpiter en Leo amplifica tu voz, pero no para convencer a nadie, sino para sembrar la semilla de algo que dará fruto en noviembre. En el amor, Venus en tu casa de las alianzas te pide menos análisis y más presencia. Ese vínculo que mantienes a distancia prudente necesita que respondas con el cuerpo, no con el mensaje perfecto. Marte en Cáncer cuadra a Neptuno retrógrado, así que desconfía de los atajos emocionales. No firmes nada que prometa solución mágica. Tu regente Urano te da la ventaja. Ves el patrón que otros ignoran. Úsalo cuando cruces el umbral de tu casa esta noche. Decide ahí
Con la llave en la mano, ¿qué peso sueltas para siempre? El futuro no espera tu permiso, pero sí tu dirección. Piscis. Con Mercurio unido a Júpiter en Leo, haciendo sextil a Venus en tu casa de las alianzas, esa idea que te despertó a las 6 de la mañana, la que descartaste por impráctica, tiene más peso del que le diste. No es fantasía, es el plan que te devuelve el entusiasmo. La luna creciente en Libra te empuja a buscar equilibrio, pero Marte en Cáncer cuadrando a tu regente Neptuno te confunde con culpas que no son tuyas. Alguien cercano proyecta su cansancio sobre ti y lo absorbes como esponja. Pon un límite suave cuando notes el primer bostezo de la tarde, ese es el momento de decir no sin explicar demasiado. En el amor, Venus junto a la luna suaviza tensiones, esa persona que evitabas responde mejor si le hablas desde la vulnerabilidad, no desde el discurso. En lo laboral, el trígono de Mercurio a Saturno te da claridad para firmar o comprometerte. Cuando cruces la puerta de tu casa, deja el teléfono en otra habitación durante 1 hora. Tu imaginación necesita silencio para convertir esa chispa en algo real. El agua encuentra su cauce sin preguntarse si merece el camino. El sol en Leo, cerrando el día con la luna creciente, te deja una sola tarea: mirar lo que llevaste cargando sin nombrarlo, esa conversación que aplazaste, ese mensaje que borraste 3 veces, ese plan que guardaste en el cajón de cuando tenga tiempo. Hoy la noche tiene textura de hoja seca que se parte entre los dedos, cruje pero no duele. Siéntate un momento antes de apagar la luz y ponle nombre a una sola de esas cosas, solo una en voz baja. No hace falta resolverla, hace falta reconocerla. Que la luna te encuentre con la mano abierta y no con el puño cerrado. Mañana el cielo no cambia de guión, pero tú ya sabrás qué peso no vas a levantarte otra vez. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.